gusto saludarlos aquí en medio de la semana, ya también, pero pues viendo la recta final del año, insisto, justamente cuando viene ya septiembre, octubre, no, no, ya estamos hablando de fin de año, pero trae sus cosas buenas, que es, además de los festejos y las fiestas, el tema de mayor dinamismo en el mercado inmobiliario. Y aquí justamente, en concreto contigo, con nuestros invitados, de lujo el día de hoy. Nos van a platicar cómo está esta tendencia del mercado en la recta final y voy a presentar con mucho gusto a nuestros invitados, que es mi estimado ingeniero Eduardo Cuen, que es el presidente de la Asociación de Profesionales de Comercialización Inmobiliaria, APSI. Gracias, De Mariel. gusto, bienvenido. Gracias. Y asimismo presento a mi estimado Fernando Soto Hey, socio director y fundador de Tu Hipoteca Fácil y como dijimos aquí, nuestro amigo Fer. Querida Mariel, qué gusto siempre estar contigo y mi querido Eduardo, presidentazo de APSI, aquí Muchas estar con ustedes gracias. platicando. No, Gracias. y qué gusto tratar con ustedes, hoy en esta recta final del año, de un año, pues que ha sido desafiante. En mi pueblo le llamamos de otra manera, pero aquí le vamos a hablar que bastante desafiante, ¿no? Y siguen los desafíos porque pues sigue el contexto bastante complicado, no solo interno, sino externo. Y muy en lo particular también en Ciudad de México con todo un tema en peculiar, ¿no? Como el que traemos de gentrificación. Si les parece, vamos a empezar pues con su sabiduría y su experiencia que tienen, gran conocimiento en el mercado, que nos digan cómo pinta este cierre de año, si va a ser un cierre de año como el que los bancos aspiran, ¿verdad? A que se logren colocar muchas hipotecas, a que logren ustedes vender muchas casas, muchos departamentos, muchos terrenos, que haya mucho movimiento lo tendremos para que se logre emparejar y por lo menos se cierre a nivel del año pasado. ¿Qué opinan ustedes? Cuéntenos. A ver, Eduardo. ¿Qué tal, Mariel? Oye, pues muchas gracias primero ahí por la invitación al programa. Siempre es un gusto estar contigo. Agradezco también la presencia de Fernando Sotogey, que además de tener una empresa muy importante que otorga financiamiento y créditos hipotecarios, es director también en APSI, representa una de las áreas importantes de APSI, que es la de Honor y Justicia. Muchas gracias, Fer, también por aceptar la invitación. Y hablando del mercado, Mariel, pues mira, yo te diría. Ya desde hace algunos años, pues creo que el común denominador es que qué difícil es planear en la actualidad en el nicho inmobiliario. Ujú, Yo recuerdo hace algunos años, de verdad, cuando trabajamos, digo, igual que con particulares, con desarrolladores, hacíamos nuestros presupuestos de ventas y tomando en consideración ciertos factores que siguen influyendo en lo que es el mercado, como pueden ser temas como la estacionalidad, por ejemplo, donde sabemos que en ciertas etapas del año hay menos transacciones inmobiliarias. Estoy particularmente hablando del tema de vivienda principalmente. ¿Por qué? Porque hay etapas o momentos en los que, sin duda alguna, ahí las personas se desconectan un poco de este proceso de búsqueda para la adquisición de sus inmuebles por vacaciones o por diferentes ujú, temas, ¿no? ujú. Semana Santa, Año Nuevo y el verano particularmente son momentos que tienen estacionalidad y donde bajan las operaciones. Ya. Este verano no fue la excepción, digo, un poco por este tema de la estacionalidad, pero esto, la verdad es que aunado también a que seguimos todavía con ciertos temas en donde sí hay operaciones inmobiliarias, seguimos teniendo un mercado muy ofertado, o sea, no perdamos de vista y no olvidemos que el tema de un mercado ofertado lo que hace es que propicia nivelaciones en el mercado, porque a veces, me parece que erróneamente a veces los clientes dicen que los inmuebles bajaron de precio y no es tanto que hayan bajado, sino más bien se nivelaron. O sea, Ah, llegó a haber un momento en que los precios venían subiendo. prácticamente subiendo constantemente y ahora Ajá. la verdad es que los precios se han mantenido, insisto, por ser un mercado ofertado, ¿no? Sin entrar en mucho Exacto. Hay detalle. producción, hay oferta. Hay Ujú, oferta, la demanda es poca, entonces el cliente comprador pues tiene muchas alternativas. ¿Y qué pasa cuando el mercado está ofertado? Que hay una variable que se vuelve más importante que todas. Si bien es cierto que todas las variables en un inmueble son buenas, son importantes, la ubicación, sus características, que cumpla con los requerimientos tradicionales del nicho del mercado al que va dirigido, ujú. el tema de precio, que como bien se dice ahí en la mercadotecnia es una de las tantas variables que hay que cuidar,
cuando el mercado está ofertado es fundamental, se vuelve más importante, porque si tú no estás en un precio competitivo, lo que acaba pasando es que tiene tantas alternativas el comprador que ni siquiera llega al inmueble. O sea, no vas a tener ni visitas. Por No otro lado, desplazas, no se vende. no se vende. Entonces, ¿qué hay que cuidar? O sea, ¿de qué creo que va a depender cómo se maneje el cierre de año? De varios factores. Digo, hay algunos, insisto, que tendrán que ver con el mercado propiamente y los inmuebles, que son los que les decía yo ahorita. Pues un Ujú, poco ahí vamos a ver cómo se va comportando este tema de los precios, de ujú, la oferta, si la oferta se sigue manteniendo. Pues bueno, también, digo, propicia que haya compradores, pero no forzosamente eso va a incentivar que haya más operaciones. Luego, el segundo tema aquí sería los créditos, que ahí, digo, ujú, Fernando es experto. ujú, Yo lo que podría decir nada más, a reserva de que él, por supuesto, dé un mayor detalle en el contexto como él lo ve. O en cómo ve el cierre de año, yo creo que las tasas de créditos son atractivas actualmente, ujú, y eso es un incentivo más para comprar una vivienda, ¿no? Eh, sí creo que un nicho de mercado que se ha detenido y que ojalá podamos ir recuperando paulatinamente para la ujú, compra de inmuebles ha sido el del inversionista, que este ujú, nicho de mercado, de alguna manera, hoy creo que tiene dos cosas que lo desincentivan. ujú, Uno, que los rendimientos en los bancos y las tasas de interés mejoraron mucho y en un momento dado, pues podría parecer que sería igual de atractivo comprar un inmueble que poniéndolo a producir te puede generar más o menos lo mismo que te da el banco. Yo pondría ahí unas comillas nada más porque siempre el tema de la plusvalía creo que es algo que va a dar una garantía al inversionista y creo que a veces el inversionista no lo ve con toda claridad, pero bueno, ese es uno. Y el otro, pues la narrativa que tenemos hoy de nuestras autoridades, en mi caso particular, digo, sin calificarlas de buenas o malas, simple y sencillamente creo que no dan confianza y que hay muchas contradicciones entre las cosas que se dicen y hay muchas indefiniciones también, ¿no? Entonces, si te ujú. parece bien, quisiera pasarle la palabra a Fernando para ver qué nos comenta ahí de él cómo ve esta narrativa y también que nos platique un poquito de cómo ve el cierre de año con el tema hipotecario y cómo se está comportando ahorita con el tema de las tasas del mercado. ¿Te parece bien, Mariel? Sí, claro. ¿Qué opinas, Fer? Claro, encantado, gracias, mi querido Eduardo. Pues mira, efectivamente, a ver, hay muchas buenas noticias en el sector hipotecario. Y la más importante que las noticias positivas es que los bancos siguen comprometidos con el sector hipotecario. Los bancos siguen prestando. Sí, sí es cierto que las áreas de riesgo se han vuelto mucho más rígidas, mucho más demandantes, requieren mucho más información. Han tomado roles algunas excesivamente de fiscalización. Me he reunido con varios amigos de las áreas de riesgos, directores de áreas de riesgos de varios bancos, y ellos mismos me han dicho que tomaron un rol que no les correspondía, que era el de hacerse pasar como los fiscalizadores, ¿no? De los Ujú, clientes. Y eso es muy importante que lo empiezan a reconocer y se empiezan ujú. a dar cuenta que llevaron su proceso de análisis de riesgo a niveles que realmente no se justificaban. Y eso en los próximos meses seguramente lo vamos a ver en correcciones de políticas de crédito que harán más Ojalá. accesible el Sí, crédito. Es ¿verdad? una muy buena noticia. Bueno, esos Sí. ya son dos buenas noticias. Uno, la Porque sí se disponibilidad. notó, ¿eh? Sí se No, no, notó claro que el se nota. cambio Claro que se nota el cambio, mi querida Mariel, y en ya menor otorgamiento de créditos, por así es, supuesto. o sea, de hecho, en el 2024 cerramos con una promedio de 10,000 créditos mensuales que se firmaban por la banca y hoy estamos por abajo de 9,400, 9,300 créditos hipotecarios Ujú, mensuales. Entonces, ujú. eso es un efecto claramente de parte de las áreas de riesgo que Sí. sobredimensionaron ciertos aspectos y tomaron roles que no les correspondía y que afortunadamente algunos bancos, no todos, ojo, porque acá hay bancos que todavía sienten que no es necesario hacerlo, pero ya lo están Ujú. entendiendo y lo van a corregir. Entonces, esas son dos Ojalá muy sea buenas noticias. eso, ¿verdad, Fer? Ojalá Sí, sea eso. El tema exacto. nos Eso va a ser, equivocamos, ya eso no va, vamos a hacer así, ya vamos a hacer igual, no permisivos, no tan flexibles que hagan crecer la cartera vencida, que es su máximo temor, su coco,
pero que sí sean, pues más aterrizados en el otorgamiento. Y, Claro, fíjate, ahorita ajá, mencionaste un tema clave, la cartera vencida. Aquí lo tengo de mis notitas que vamos a ir, conforme hablaba Eduardo, iba yo tomando mis notas, ujú, ¿no? La cartera vencida es una cartera muy sana, la de crédito hipotecario en totalmente, México, es de menos del 2,8%, y eso a sí, nivel mundial es un estándar muy, 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 muy sano, sí, porque además de todo, sí tiene la cartera vencida, pero acuérdate que todavía tiene todos los mecanismos todavía para ejercer las garantías y recuperar el dinero que presta. Entonces, de ahí a que se convierta en una pérdida neta para el banco, las probabilidades son muy bajas. ¿Por qué? Porque los bancos han sido sumamente responsables, como bien lo decías ahorita, en la originación del crédito hipotecario. Han sido increíblemente responsables y eso ha evitado a diestra y siniestra que se vuelen los indicadores de cartera vencida. Y eso es algo que hay que celebrar. Sí hay gente que se molesta porque no es sujeta a crédito por X y razones, pero las razones por las que normalmente los bancos desechaban o no aprobaban un crédito hipotecario eran razones realmente técnicamente muy sólidas. Entonces, esa es otra magnífica noticia que tenemos que ver. Estas tres de disponibilidad de crédito, ahí la cartera ajá, vencida baja, el ánimo de los bancos en seguir prestando porque entienden el negocio, ujú, las tasas de interés hoy en día sí, todavía tenemos tasas de 9 y porque en algunos casos muy puntuales por abajo marginalmente el 9 y como veamos que vayan reduciéndose las tasas de interés de referencia tanto del Banco de México, que ya las ha venido reduciendo en forma importante en este año, a que empezamos a ver tasas más cercanas al 6% por la parte del Banco de México, la parte de la tasa principal del Banco de México, veremos una reducción de tasas en los créditos hipotecarios eventualmente. Yo no la veo. No veo una guerra de tasas todavía, ok, no veo no, un ánimo de los bancos de bajar las tasas todavía, pero sí lo podremos ver en el 2026. Ahora, 2025 va a cerrar, como bien lo decía Eduardo, por esta periodicidad que tenemos en la compra de los inmuebles, en donde el verano se duerme un poquito la transaccionalidad de los clientes comprando casas y departamentos, remodelando, etcétera, etcétera. Vamos a ver un incremento importante en estos dos últimos bimestres del año, que efectivamente ya se acabó literalmente el qué cosa, 2025. Sí, ajá, impresionante. ajá, Vamos a ver cómo se van a detonar hacia arriba. De hecho, lo puedo comentar abiertamente. Mis ujú, amigos de Santander la semana pasada me comentaron que ujú, habían cerrado el mes el mes ¿cómo se llama? Tiene un periodo a intervalo, lo habían cerrado con récord. Entonces, están muy contentos y eso, que es un banco que desde el punto de vista de áreas de riesgo, ha sido aquellos que han sido más rígidos en su más proceso. conservador, ¿no? Ojo, lo han hecho por sus razones y empiezan a rectificar y empiezan a acomodar las cosas en forma adecuada. Entonces, yo veo un 2025 cerrando dentro de lo que cabe, Mariel, porque no Ujú. estamos en una época de jauja, no estamos en una época en donde el desarrollo inmobiliario es un motor de la economía, no estamos entusiastas porque estamos viendo los nuevos proyectos de todos los niveles socioeconómicos generarse en la ciudad y en el país No en estamos forma bien, abundante. no No lo estamos estamos bien. viendo, no Ahí eso existe. vamos, Pero a ok, pesar de eso, ok. existe esa oferta que comenta Eduardo, que es esta masa de inmuebles que existen, o sea, los muebles usados, llamémosle como algunas personas le llaman, ¿no? Es este volumen de inmuebles que cambian de propietario porque cambian las necesidades y eso permite que haya una oferta no con la dinámica que nos gustaría y no con la apertura que nos gustaría todavía más para que más personas de todos los niveles socioeconómicos compraran. A eso voy. Qué bueno, mi Fer, una muy buena introducción. Es que hay tanto que hablar de este mercado, es tan Sí, apasionante, fíjate que ahí, ¿no? Mariel, algo Sí, ahorita que estaba escuchando a a Fernando ver. también, o sea, un tema que es fundamental es que efectivamente creo que ahora inclusive, digo, la oferta de vivienda nueva de nivel residencial, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues bajó también, o sea, se está absorbiendo muchos de los proyectos que venían en proceso, pero también para los desarrolladores, lo mismo que platicábamos, ¿no? El tema de los mensajes que se mandan, pues han generado mucha inquietud. Yo recuerdo hace algunos años, y no muchos, la verdad, que
híjole, tenías tú una buena ubicación en donde había un buen terreno para que se hiciera un buen proyecto y de verdad los desarrolladores tenían que ser muy ágiles en sus procesos de compra porque se les iban las oportunidades y eran muy peleados. Y ahora hay terrenos en buenas ubicaciones en donde finalmente se pueden hacer proyectos interesantes y pueden tardar, deja meses, a veces semestres o años en salir. ¿Por qué? Porque pues, esta preocupación generalizada por insisto, por estas contradicciones y a veces la narrativa que hoy se da, pues no genera confianza. Por otro Mm, lado, también, ahí dividiendo un poquito el mercado inmobiliario, sé que nos enfocamos normalmente mucho más a la parte de la venta de los inmuebles y estamos hablando de vivienda prácticamente porque los otros nichos se comportan distinto. Lo que sí ha habido algo que ha sido muy notorio es que las rentas están teniendo mucho movimiento. Eh, Digo esto nada más ahí como acotando un poquito que también hoy hay un gran apetito por rentas, la gente está prefiriendo en muchos casos rentar un tiempo antes de tomar la decisión de compra. También hay un comportamiento ahí interesante del mercado. Hoy los jóvenes, digo, somos un país de jóvenes, México lo es, hoy los jóvenes también tardan un poco más en tomar esta decisión de adquirir sus inmuebles. A lo mejor en las generaciones anteriores era como algo muy claro que teníamos, que en cierta etapa ya tenías que adquirir algún inmueble o por lo menos empezar a ver todo tu proceso. Y ahora la verdad es que como que tienen menos esta presión, ¿no? Entonces, no quiero decir que no compran, la verdad es que a mí sí me ha tocado, porque por ahí he oído también mucho que ya los jóvenes no quieren comprar. sí, No sería tan categórico. Yo creo que muchos de ellos sí compran, pero lo hacen en una etapa un poco más avanzada, donde ya están más estables, ya tienen más seguridad y pues bueno, lógicamente pues adquieren esto que finalmente es un patrimonio y creo sí, que es un tema sí, muy latino, ¿no? sí. Que nos gusta mucho tener una La propiedad y propiedad. tranquilidad, ¿no? Sí, fíjate, Eduardo, que justo hay tanto que me detonan que hablar, pero voy a centrarme un poquito más bien en las preguntas y no en la información que yo les puedo retribuir, porque si no abro muchísimo este tema, pero te quiero preguntar, cuando hablas al inicio de mucha oferta, justamente, te quiero preguntar, pues, ¿en dónde está esa oferta? Y a los dos, a donde los quiero llevar es a hablar de qué se está construyendo Claro. porque yo no Sí, veo que se y esté fíjate construyendo que, y acabas de decirlo, Eduardo. claro, sí, La sí, fíjate que, tramitología, los procesos, los sí, mensajes, las sí, políticas están sí, retrasando mucho al sector inmobiliario en general. No sé claro, si coincidan. A ver, digan. y han complicado también, o sea, al desarrollador, pues imagínate, o sea, incertidumbre en todos sentidos, ¿no? Jurídica, en temas de la propiedad, temas relacionados con los trámites. Para ellos el costo financiero de tener que esperar tanto tiempo para poder arrancar un proyecto es altísimo. Y después, pues mira, para la cereza del pastel, que seguimos ahí con temas en donde entendemos muy bien que tiene que haber reglas de control y mecanismos de control para muchas cosas en los inmuebles. Una de ellas el tema de la ley de lavado de dinero, que acaba de tener una reforma muy reciente. Este, pero siguen ahí ahora, o sea, la presión todavía es mayor en términos de que todavía tienes que ser más cuidadoso en todo lo que haces porque, bueno, finalmente la actividad inmobiliaria pues, es una actividad catalogada como vulnerable, ¿no? Y Ujú. entonces, digo, para el mismo constructor, el poder tener ahí hoy, te pongo un ejemplo muy sencillo, María. Ahora, la ley en los cambios que tuvo para efectos de la ley de lavado de dinero, en lugar de Sí. tener que mantener expedientes 5 años, tienes que mantenerlos 10, ¿no? Ujú. Es un ejemplo muy sencillo. Este, ¿Qué implica eso en términos? Imagínate un desarrollador que vende varios cientos o miles de viviendas al año. O sea, temas de archivo, de Lo controles, de bueno. papelería, de Ajá. documentos, y Ujú. la presión, ¿no? Porque la autoridad está con un apetito muy grande de encontrar los errores para efectos no, pues bueno, de poder ahí, tomar acciones y, pues poner multas y etcétera, 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 ¿no? Suspensiones y cancelaciones de obra que hemos visto pues desde el sexenio Correcto. anterior, Sí, ¿no? no, y entendemos bien que, o sea, la intención es bueno que haya controles, es bueno que hoy existan estos mecanismos para evitar el lavado de dinero, pero creo que tendría que haber ahí, tendríamos que facilitar más las cosas, o sea, creo que hemos también caído ahí en un escenario en el que a los constructores no los incentivas. Entonces, ¿dónde está el nicho de mercado Ujú. hoy que está ofreciendo tantos inmuebles?
en la reventa. O sea, hay una cantidad Vivienda brutal usada, como decía de Fer también, inmuebles, ¿no? vivienda usada. Hay una cantidad brutal de inmuebles en diferentes zonas. O sea, de verdad yo invitaría a cualquiera de las personas que nos escucha a que, pues, por curiosidad, si quieren, pueden entrar a Delegación Benito Juárez, departamentos en venta, y son Ujú. varios miles de departamentos que están en venta. Puede haber duplicidad. Oh, sí se nota, ¿eh? Puede haber Se duplicidades nota. porque sin duda alguna, pues bueno, ahí no hay forma a veces de poder filtrar que un inmueble Ujú, solamente esté publicado una ujú, vez, ujú, pero es impresionante. Y en colonias inclusive de alto nivel residencial, en el ujú. Pedregal, por ejemplo, hay varios cientos de viviendas en venta. ¿En serio? En diferentes zonas de la ciudad, pero en general hay Ujú. una oferta muy grande de la reventa. Exacto, sí lo he observado, ¿eh? Sí, correcto. Oye, muchas gracias, Mira, Eduardo. ¿Y tú, Fer? yo tomando el tema, yo voy a tomar dos temas de los que mencionaron tú y Eduardo, que son los jóvenes y la vivienda en construcción, ¿no? Estos jóvenes es muy chistoso. Hace no mucho, hace no más de 6 años, todo el mundo decía que los millennials no compraban vivienda, que los millennials no les interesaba la vivienda, que Pues ellos sí. querían nada más experiencias, etcétera, 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 Ajá, ajá. ¿no? Y Ujú. la realidad de las cosas es que no, los millennials, por supuesto que querían vivienda, lo que pasa es que los millennials venían madurando y si nosotros vemos la edad promedio en la que compra una persona su primera casa en el mundo, o sea, en Estados Sí, Unidos, en Canadá, en Europa, están entre 35 y 37 años. y así Lo que están pasa, acá también. exacto, y lo que pasa es que se generó esta necesidad artificial con el discurso bananero de quinta categoría de políticos, en donde decían que los jóvenes tenían que tener sus casas, y eso no es cierto. Muy pocos jóvenes, no quise que los de 35 o 37 no sean jóvenes, pero sí pensar que los de veintitantos años ya tenían posibilidad de tener su casa, y no es cierto, porque los chavos de veintitantos años están apenas, los que estudiaron carrera, están apenas saliendo a la carrera, están empezando a ganar algo de dinero un poco más sustancial, y tienen que iniciar este proceso de ahorro en sus vidas que les va a llevar a generar el dinero suficiente para el enganche y posteriormente contratar su crédito hipotecario y comprar la casa que quieren comprar, que es una casa pequeña, que empecemos, que son las casas estas de primerizos que en este país se dejan de construir en todos los niveles socioeconómicos por diversas razones. Y segundo, Sí. el tema del número de viviendas en construcción, mi querida Mariel, por ejemplo, en la Ciudad de Ujú. México, ya tenemos clarísimo que la Ciudad de México necesita por lo menos 50,000 viviendas al año nuevas. O sea, demográficamente, y eso que hemos expulsado una enorme cantidad de personas a vivir al Estado de México. Repito, de todos los niveles socioeconómicos, pasando desde Interlomas, y todos los niveles socioeconómicos que hay en Interlomas, hasta el Tultepec, lo que tú me quieras decir, lo más remoto, lejano, distante del mundo, ¿no? Entonces, Ujú. la Ciudad de México necesita 50,000 viviendas, y lo que está pasando es que se autorizan menos de 10,000 y se Sí, construyen menos de 5,000, por lo que dice Eduardo, porque no hay confianza, no hay certidumbre de los inversionistas. Y si estás cambiando las reglas del juego a cada rato, como lo hizo en su momento Claudia Sheinbaum, y como lo está haciendo ahorita Clara con su bando uno, pues la verdad es que no te deja el apetito para poder invertir, y no dicho por mí, dicho por decenas de desarrolladores amigos míos que han tomado la decisión de dejar de invertir en la Ciudad de México, irse a otros estados o de plano dejar de construir. totalmente. Entonces, y eso tú lo sabes, Mariel, tú Lo sé. interactúas con muchos más desarrolladores que yo, y cuántos decenas o cientos te lo han dicho. Entonces, esa Sí, es la realidad que está pasando. Por eso no hay vivienda. No es que no haya vivienda porque se está acaparando, como algún momento en que Eduardo dijeron por ahí, ¿no? Que los inversionistas son los responsables de que se hayan acaparado, los friends and family de los desarrolladores, que se hayan acaparado toda la vivienda para especular. Por el amor de Dios, con la poca vivienda que se construye, no da margen. En la Ciudad de México, o sea, no da margen. Hay 2,700,000 viviendas, 663,000 están rentadas y solo 20,000 están en Airbnb. Entonces, explíquenme en dónde está la especulación. Entonces, no, no, no. Ujú, entonces, ujú. el problema es ese, el fondo del problema es que no se está construyendo la vivienda suficiente. Y el pacto Totalmente. De habitacional, ningún segmento, de en ningún ningún segmento, segmento. y el inventario de vivienda, como bien lo describió Eduardo, que es lo que está ofertado, tiene mucho que ver con varias cosas. Uno tiene que ver con las familias que van creciendo y los hijos van saliendo de las casas y entonces las casas ya les quedan grandes. Esas casas que mencionaba mi querido Eduardo, muchas de esas en Pedregal y en Bosques de las Lomas, en todas las zonas residenciales de alto valor, hay muchísimas casas. ¿Por qué? Porque los papás ya crecieron,
¿Por qué? Porque esos inmuebles se construyeron hace 30, 35, 40 años, ¿de acuerdo? Sí, El Pedregal claro. y más, hace mucho más años, pero Mm, se van, ese inventario se va desplazando. Y si no entendemos que el mercado inmobiliario es orgánico, que es dinámico y que tiene periodos muy claros en que las personas viven las casas y las dejan de vivir, y si no mm, hay sustitutos para esas casas, y entonces la gente se aferra a vivir en esas casas porque no encuentran a dónde irse y entonces se va generando un desbalance en el mercado inmobiliario. Entonces, tenemos que entender eso. Entonces, sí hay vivienda en venta, sí, porque mucha de esta vivienda, repito, son de familias que ya agotaron la vida útil para ellos de ese ah, inmueble, ¿no? Sí, Entonces, correcto. tenemos que Son entender que es, ciclos, ¿no, Fer? Son sí, ciclos claro, son cumpliendo y cada ciclos, determinados años se tienen que renovar estas claro. colonias, ¿no? Entonces, pero hoy la incertidumbre no permite que las nuevas generaciones, que de manera natural serían ese mercado que ahora tendría que llegar a esos inmuebles, pues la verdad es que no se absorbe a la velocidad que tendría que absorberse y ahí es donde se genera esta sobreoferta, ¿no? Ok, es entonces, correcto. si Sí. vamos aquí puntualizando, yo creo que podemos tener varios temas para darle continuidad. Ahorita quiero tratar uno más, pero ahorita para ir puntualizando. Las políticas cambiantes desincentivan no solo la inversión en nueva vivienda, que sería la producción de vivienda, de todos los segmentos, sino también el que puedan hacerse de créditos, porque ahí están los créditos, como lo dijo Claro, Fer, ahí está el apetito de la banca, quiera que no, de verdad es una bendición que ahí estén los créditos, tanto los créditos puente empresariales como los créditos hipotecarios para que uno, yo creo que la mayoría de los mexicanos nos hacemos de esa manera de nuestro patrimonio, ¿verdad? Entonces, hay desincentivos en inversión, incluso para vivienda en renta, y ahí nos metemos en otro tema que después trataremos, ¿no? Que es pues la parte del marco fiscal, ¿no? Pues cómo vas a invertir en vivienda en renta cuando aquí, pues cuando te dejan de pagar la renta, a ver cómo le haces, ¿no? Cómo los desalojas y cómo los haces pagar. Muy diferente a otras ciudades en otros países en donde, bueno, dejas de pagar y simplemente te tienes que ir, ¿no? Y la autoridad, el gobierno te apoya, pero aquí la tendencia, y se los dejo aquí en el tintero, vámonos a otro tema, la tendencia es que si no alcanza para comprar, pues rentan, ¿no? Pero tampoco hay la suficiente producción de vivienda en renta. Entonces, sí, estamos en un atorón. Este tema lo dejo para que lo retomemos, igual que el de los jóvenes, porque los jóvenes están invirtiendo de otra manera. Y ya les platicaré y les compartiré una información de una encuesta que hice, Fer, Eduardo, con todos los bancos y con los brokers, las asociaciones, para tener una muestra de qué están haciendo los jóvenes, cómo están creciendo, cuál es su crédito promedio, para qué lo están pidiendo. Y seguro ustedes que son más expertos que yo en este sentido, yo solamente hice las preguntas en esta encuesta, pero nos van a arrojar unas nuevas fórmulas y otra inventiva que traen los chavos de cómo comprar, de cómo vivir y de incluso comprar para invertir. ¿Eh? Y así están. ¿Les parece? Sí, Retomamos estos temas. sí, por Yo supuesto. ahorita lo que quiero hacer, antes de esta segunda parte que nos pondremos de acuerdo después, es en el mismo tenor, Eduardo, tú estás hablando de estos mensajes que todos conocemos, donde, bueno, ya con las administraciones de Morena, desde la pasada, pues el tema del cártel inmobiliario, el tema de todo es corrupción. El tema de, antes de que tomara posesión Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno, se cerraron las ventanillas de otorgamiento de licencias y permisos de construcción. Antes de que entrara, yo me acuerdo perfecto. Y comenzó toda la secuela de cierre de obras, clausuras, suspensiones, etcétera. Sí son unos mensajes contradictorios, pero ahorita, bando uno y gentrificación. Nada más denos una probadita. Ya quedamos que vamos a tener una segunda y una tercera parte, ¿verdad? Pero denos una probadita. Las medidas que anuncian y cómo clasifican a la gentrificación, desde su punto de vista, ¿qué mensaje están enviando y qué solución están proponiendo? Claro, claro. Sí, fíjate que yo ahí quisiera, la verdad es que le voy a
Fer se ha especializado mucho en este tema y la verdad es que ha hecho mucho análisis y creo que es quien nos puede ilustrar más. Pero yo, lo único que quisiera yo decir es que una vez más volvemos a este tema. Creo que en algunas de las cosas que se plantean, la idea es buena, pero la forma en la que se maneja la narrativa y cómo lo quieren implementar, o a lo mejor el enfoque que le dan no es el correcto. O sea, este derecho que tenemos a la vivienda todos, a ver, eso sin duda alguna, nadie está en contra de eso. O sea, el que pueda haber mejores condiciones, más facilidades, que las nuevas generaciones tengan acceso a la vivienda, está estupendo. Pero lo que de repente parecería que se olvidan son temas muy claros, como el comportamiento del mercado, o sea, el mercado realmente cómo se comporta, cómo se manejan las tendencias, por qué las gentes o las personas tomamos ciertas decisiones de si vivimos en una zona u otra, por qué llegamos a cambiarnos de una zona hacia otra. Y como claramente decía Fer hace un rato, o sea, a ver, y los inmuebles tienen que tener ciertas características también para poder cumplir con ciertas necesidades. Entonces, creo que hay muchos temas alrededor, pero bueno, yo quisiera pasarle la palabra a Fer. Sé que en tiempo no tenemos mucho, Mariel, así es que Fer, pues adelante, digo, ahí a lo mejor Mira, nos ilustras un poquito con estos temas y la gentrificación y claro, pues tú. claro, gracias, mi querido Eduardo, gracias, mi querida María. Es muy sencillo, o sea, realmente la gentrificación es muy sencilla. La gentrificación se da técnicamente cuando una zona popular, ojo, y así es la definición de la ONU y la definición de todos los expertos que han estudiado el tema de gentrificación, cuando en una zona popular, por temas de inversión, se convierte en una zona más atractiva para personas de niveles socioeconómicos más altos y entonces las personas de niveles socioeconómicos más altos empiezan a llegar a estas zonas, desplazando a los habitantes originarios o que asentaron en esa zona. La realidad es que en la Ciudad de México, las zonas que acusan de gentrificación son zonas que siempre han sido niveles medio, alto, alto y residencial, siempre. Toda la colonia Roma, la Condesa, Sí. Cuauhtémoc, o sea, sí hay ciertos desarrollos de niveles bajos, ciertos, pero la gran Pero son la mayoría. minoría, Exacto, correcto. la gran mayoría son niveles medios, medios residenciales y Sí. residenciales plus. Esa es la realidad, no hay ninguna gentrificación. O sea, la realidad de las cosas es que simple y sencillamente son gente que, porque aprovechó en el sentido positivo, no en el sentido de que están aprovechando, sacando provecho indebidamente, sino tomaron ventaja de que las rentas en esa zona, a raíz de los temblores del 85 y del 2017, bajaron. Y entonces, ¿por qué? Porque la gente decidió irse a vivir zonas un poco más alejadas de esta zona tan sísmica y se asentaron en estas zonas, pero ojo, no eran zonas populares. Exacto. Entonces, Esto es conforme muy pasó el tiempo, importante los lo que tú desarrollos. dices, porque de repente la narrativa, como dice Eduardo, Exacto, nos tal la cual. vende como, híjole, alejaron no solo a Nada, la nunca, tiendita jamás, por ningún miscelánea, motivo. sino a todos los pobres del lugar, ¿no? Esa atole con Muy el dedo, importante. querida Mariel, atole con el dedo y engañabobos, porque básicamente esa es la realidad. Entonces, lo que sucede es que la gentrificación que están planteando en la Ciudad de México, punto número uno, no existe en las zonas en donde supuestamente se está dando la gentrificación. Si tú me dijeras ahorita que en la Pensil de repente se convirtió Ya súper está. sexy y entonces llegaron y desplazaron a la gente, te la compro, ahí se habría una gentrificación, te la compro perfectamente bien. ¿Por qué? Porque si era una zona que nunca fue una zona, digamos, de nivel medio, alto o muy alto, y es una Sí, y zona donde. ahora, ¿cómo? ¿Verdad? Exacto. Entonces, eso no Ajá, existe. Y si lo siguen repitiendo, pues van a seguir siendo mentiras. Y el fondo de todo esto, mi querida Mariel, es que no hay vivienda suficiente por la corrupción, por la totalmente. ineficacia, pero sobre todo porque el suelo intraurbano de la Ciudad de México en particular no se ha catalogado en forma adecuada y no le han dado la densidad y la intensidad de vivienda que requiere. Y eso, mientras no entremos a esa discusión, no se va a resolver absolutamente nada. Y no es cierto que están desalojando a la gente porque todos los procesos judiciales que se han llevado relativamente la enorme mayoría en forma adecuada, en donde se acredita que una persona que arrendaba, pues se le venció su contrato o dejó de pagar la renta y se acabó la historia, con permiso, vas para afuera. Es tan sencillo como eso. Y si no lo reconocemos como es, no estamos reconociendo la propiedad privada y eso es gravísimo, porque entonces vamos a entrar con una nueva discusión, querida Mariel, donde Claro. no se reconocen los atributos de la propiedad privada y entonces sí ya estamos fregados. Entonces,
Que quede claro, la gentrificación en la Ciudad de México no se está dando en esas colonias sexys, atractivas, donde además tú y yo nos hemos encontrado varias veces caminando un sábado o domingo que fuimos a comer con nuestras familias, ¿no? Para nada, para nada, para nada. Entonces, tenemos que decir las cosas claras. ¿Queremos vivienda popular? Por supuesto que queremos vivienda popular. ¿Queremos vivienda media? Por supuesto que queremos vivienda media. ¿Queremos vivienda residencial? Por supuesto que Todos queremos los vivienda segmentos, residencial. vivienda, claro. Todos los niveles socioeconómicos. Pero la realidad es que tenemos que entender que hay zonas en donde es donde naturalmente se han asentado personas de ciertos niveles socioeconómicos y entonces tenemos que respetarlas y simple y sencillamente entender que para cambiar esto necesitamos reorganizar el suelo interurbano de la Ciudad de México, porque de otra forma es atole con el dedo, están vendiendo espejitos y están engañando a la gente. Así, así de sencillo. Pues eso es lo preocupante, ¿verdad? Que no hay soluciones eficientes en lo que están mostrando. Y pues también como comenzaste hablando, Eduardo, ¿no? Estos mensajes pues no generan confianza en la inversión. Y que yo sepa, no sé ustedes, pero no creo que el gobierno sea el que pueda construir, ¿verdad? Claro Proyectos que de no. vivienda. Entonces, si necesita la inversión privada, pues que no la ahuyente. Tiene que tener otro tipo de mensajes, Es ¿no? correcto, y sí, De fíjate que procedimientos. correcto. Y yo a mí me ha llamado mucho la atención ahora con este Mm. proyecto que hay, la adquisición de terrenos o de inmuebles para efectos de poder desarrollar, etcétera. A ver, insisto, vuelvo a insistir, o sea, a mí no me parece mala la idea de que el gobierno ayude en esta generación de vivienda, pero En creo que el programa del bienestar, dices. correcto, sí, Mm, y sobre todo lo que está coordinando el INVI, ¿no? Todos los esfuerzos que están haciendo en términos ujú, ujú. de la nueva vivienda para cumplir ahí con los objetivos que se han puesto. O sea, no está mal, pero no es suficiente. O sea, si no entienden o no queda claro que lo que tienes es que, como bien decías, María, el apoyarte en la iniciativa privada, porque lo van a tener que hacer en cualquier esquema, ¿no? Siempre. Pero si además incentivan a que la iniciativa privada recupere la confianza y además de estos proyectos que ellos hagan, se sigue generando vivienda nueva por parte de desarrolladores, que hay quienes lo hacen muy bien. Híjole, empezarían a cambiar las cosas. Y ahorita que decían que se han ido a construir a otros lados, fuera de la Ciudad de México, yo lo redondearía, perdón, no solo fuera de la Ciudad de México, fuera del país. O sea, hoy Sí, hay cosas que no pasaban, de verdad. Yo tengo 25 años en esto ajá. y de verdad, hasta hace apenas unos años empecé a ver esta inquietud por muchos de los desarrolladores importantes que han hecho mucha vivienda en decir, pues ahora ya el mercado mexicano pueden seguir manteniendo algunos proyectos, pero también están explorando nuevos mercados. O sea, España y Estados Unidos, sin duda alguna, hoy han sido dos nichos de mercado que empiezan a ser muy atractivos para ellos en términos de desarrollar. Y también tristemente para el inversionista, el que compraba un inmueble como inversión, son mercados a los que están volteando por esto mismo que ya hemos venido platicando, ¿no? Entonces, Claro. era de verdad algo que yo empecé a escuchar apenas hace muy pocos años y que en toda mi trayectoria, pues a mí no me había tocado. O sea, sí había alguien que a lo mejor tenía un día la inquietud, pero no era como un tema generalizado y hoy se ha vuelto un tema mucho más común el que las personas quieran invertir en otros lugares, ¿no? Totalmente cierto, tristemente cierto. Pues para concluir, Fer, una, Pues yo, la verdad, darte las gracias como siempre, queda Mariel, siempre pendiente del pulso del sector inmobiliario, de este organismo vivo al que le han quitado un órgano, una parte importante de un órgano que es la vivienda en esta ciudad y en el país. Desafortunadamente, los comentarios caen en oídos sordos a las autoridades. Ya viste, pues ahora el Infonavit está construyendo la vivienda que supuestamente iba a construir directamente. todo Gracias a Dios, lo están haciendo con desarrolladores, lo están haciendo mal, ya platicaremos de eso, sí, pero, pues, dejemos aquí ese tema también porque pésimamente mal, ni y ya veremos siquiera por sabemos qué. cómo. Es un tema bien delicado, bien delicado. Ya hasta las porristas del régimen le están tirando piedras fuertes al programa de construcción de estas 1.800.000 viviendas de 600.000 pesos que no tienen ni pies ni cabeza. Y ya lo platicaremos más adelante. Yo tengo que salir corriendo, pero como siempre, gracias por siempre estar, siempre estar ahí puntualmente buscando a las personas que enriquecen este diálogo en el sector inmobiliario y te lo agradezco mucho. Gracias, querido Eduardo, por compartir este espacio
No, al conmigo el día contrario. de hoy. Gracias, gracias. No, Y no, con mucho esto gusto, Fer. La verdad es que eres alguien que tiene, digo, que conoce muy bien de esto y siempre tienes ahí comentarios enriquecedores. Y yo nada más, Mariel, muy puntual, te diría, a ver, yo no quisiera que se malentiendan las cosas. Nuestro mercado ha cambiado mucho, hay Ujú. necesidades diferentes, tenemos que entenderlo. Hoy las personas somos diferentes, también pasamos por un proceso de muchas cosas, ¿no? El cómo ha ido madurando el mercado, venimos de una pandemia, cambiaron hábitos, hoy los jóvenes piensan diferente. Hay muchas cosas que tenemos que meter ahí dentro de la fórmula. Pero lo que quisiera que no se malentienda es que yo creo que la parte importante no se trata solamente de decir que la autoridad está mal o que están haciendo mal las cosas. Creo que lo que le está faltando a la autoridad es esta humildad o este reconocimiento de que si se deja apoyar, si se deja asesorar, si genera certeza y si atrae personas que tengan conocimiento, que los ayuden a tomar mejores decisiones, insisto, puede haber muchos de los proyectos que de verdad la intención no me parece mala, lo que me parece mal es cómo lo implementan, la narrativa y que las mismas autoridades en muchos sentidos están rebasadas, o sea, no, porque es fácil proponer cosas, pero si no tienes atrás todo el respaldo, la infraestructura, el conocimiento y la Y confianza, los ¿no? hospitales. No, o sea, nada en la vida se puede lograr solo con intenciones, o sea, Correcto. necesitas mucho más que eso, ¿no? Entonces, yo agradecerte también, muchísimo esta oportunidad de platicar, siempre lo veo como una plática entre amigos y me ¿Sí? parece muy interesante y creo que ayuda mucho a otras personas para tomar decisiones. Muchas Nos gracias. quedamos con tarea. Veamos la siguiente ocasión, ya dejamos ir a Fer, pero luego vamos a hablar de cómo está el mercado de jóvenes, ¿no? Que aquí saltó, la tendencia de la vivienda en renta, la gentrificación, de qué se está construyendo como solución, y hablemos del programa del bienestar. Ahí tenemos temas para seguirle, Me parece muy mi bien. querido Eduardo? María, te Así mando un fuerte que abrazo con mucho cariño a ti y a tu audiencia y estamos a sus órdenes. un abrazo también para ti. Yo de esta manera me despido. Continuaremos en concreto contigo. Acuérdate, lunes a viernes, diferentes segmentos, diferentes secciones donde las expertas y los expertos te darán las mejores recomendaciones para que tú tomes las mejores decisiones. Así que continuamos el día de mañana. No te despegues de aquí. Y muy buena tarde. Gracias.